un orden, según el orden de Melquisedec, rey de justicia, sacerdote del Dios Altísimo. Y que nos lleve a lo que es ser llenos del Espíritu Santo y comenzar a hablar con denuedo. Y que aun cuando el enemigo no tiene ninguna potestad sobre la iglesia, porque ya fue vencido, para reconocer este atributo, porque si ustedes siguen leyendo también nos habla de otro discípulo o de otro líder. 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí subráyelo, está pronunciado. Vamos a abrir las Biblias, mis hermanos. Debemos de hacer en primer libro de las Crónicas, capítulo 22. Es primer libro de Crónicas, en el capítulo 22, y voy a leer el verso número 5. Señor, ha cautivado mi corazón con esta palabra, que cada vez se hace más clara, cada vez es tiene mucha claridad, y cada vez es más desafiante para mi vida. Y creo que en la oportunidad que Dios me da, me concede de transmitir las Escrituras, el mensaje del Señor, la Sagrada Escritura, creo que este mensaje puede ser muy desafiante para muchos de nosotros, pero me gustaría que pudiéramos verlo como iglesia local. Y bajo el contexto de la serie que he venido realizando, hablando acerca de lo que es la victoria, hablando acerca de lo que es un vencedor, y en qué radica realmente una iglesia que esté en victoria. Aquí primero las Crónicas, en el capítulo 22, y dice el verso 5, lo tienen. Primera las Crónicas 22:5 dice así: y dijo David, Salomón, mi hijo es muchacho y de edad tierna. Y a partir de aquí, mis hermanos, es el énfasis que el Señor me ha dado en este verso, y dice: y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia. Si pudiéramos ponerle un título a este mensaje, sería este: sí, una casa magnífica por excelencia. Y quizás me pueda detener en el desarrollo de las palabras, en el significado, pero magnífica está hablando de grande, está hablando de grande en cuerpo, en mente, en condición. También dice que esta palabra tiene que ver con que la casa que ha de ser edificada a Jehová es poderosa, a ser poderoso sobremanera, es exaltar, es estimar, es grandes cosas. No sé si pueda ver la dimensión de esta casa, pero este es el diseño que el Señor ha preparado para la casa. Termino de leer el verso: para renombre y honra en todas las tierras. Y ahorita seguiremos leyendo todo lo demás. Seguramente, mis hermanos, que las Sagradas Escrituras, hablando acerca de este libro llamado Biblia, pero que como Biblia o como literatura no alcanza para una fe inquebrantable, pero cuando es la Sagrada Escritura, entonces podemos recibir un mensaje, oír una palabra, y entonces viene la fe, y es la fe inquebrantable. Esa es la diferencia. La diferencia al acercarnos a este libro llamada Biblia como literatura, como para usos, para formas, para códigos morales, no alcanza. No alcanza, pero cuando se lee y cuando se percibe de Biblia o de literatura lo que es la Sagrada Escritura, entonces salta el mensaje. ¿Y por qué? Porque la fe viene por leer la Biblia. No.
La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros nos referimos a este libro, es importante que nosotros podamos ver que las Sagradas Escrituras es una posesión para todos, mis hermanos, los que tienen derecho. Es decir, que debe estar en las manos de todos como un libro abierto. Ha sido escrita esta Sagrada Escritura de manera que su mensaje esencial está abierto para cualquier persona que tenga humildad y fe, no para cualquiera. Y entonces no debemos olvidar, mis hermanos, que la recopilación de toda esta biblioteca, por decirlo así, 66 libros en uno, no debemos olvidar que fue difícil la colección y como más de 40 escritores, y poder ver que ha alcanzado diferentes profesiones fueron alcanzados y de esa manera fueron usados para escribir. Pero la Biblia siempre será confiada para los humildes. La Biblia, las Sagradas Escrituras, no la Biblia, pero hablando acerca de lo que es el libro también, pero debe ser confinada a vidas muy competentes también, tanto para alguien, mis hermanos, que por decirlo así, no tuvo una carrera en licenciatura, o como aquel que solamente terminó la primaria o la elemental, o que ni siquiera fue a la escuela. Entonces, tanto para el humilde como para el erudito lector, mis hermanos, siempre debemos ver que tenemos libre acceso. Eso es importante porque cuando vemos que Lutero, al rebelarse con la política de la Iglesia romana, dijo que la Iglesia romana, se negaba a que la Biblia pudiera ser leída o tenida por los laicos, y insistió, y esto fue parte de su lucha, y es que la Biblia es comprensible a todos. Y eso muchos decimos amén, pero otros decimos no. Es decir, que es una verdad no del todo, en el sentido de que es cierto, todos podemos tener una Biblia y todos podemos leerla, pero cuando nosotros vemos, por ejemplo, el testimonio del apóstol Pedro, que fue muy honesto, y él dijo: lo que Pablo ha escrito es difícil de comprender. Y desde entonces nosotros sabemos que el libro está sellado. Es el único libro que está sellado para el hombre. Todos los demás tiene acceso el hombre, pero este libro está sellado. Solamente alguien lo puede abrir, y es el Señor. De ahí tenemos algunos principios para nosotros considerar las Escrituras. Por lo menos la interpretación de esta Biblia, de este libro, es Cristo. Y el intérprete de este libro es el Espíritu Santo. Fuera de ahí no hay más. Entonces resulta escucharlo y es sencillo, pero cuando nosotros vamos a entrar a la palabra del Señor, a las santas Escrituras, las Sagradas Escrituras, entonces ahí es donde nosotros podemos ver la necesidad de que el libro sea abierto. ¿Y qué pasa cuando el libro es abierto? Entonces hay adoración al Señor. Y eso con registro en Apocalipsis capítulo 5, cuando dice que el libro estaba sellado con ¿cuántos sellos? 7 sellos. Pero en el momento cuando lo toma y abre el libro, en ese momento todo lo que había, mis hermanos, así bajo lo que es el auditorio, por decirlo así, los ancianos, todos los que estaban ahí, dice que se postraron y adoraron al Señor y dijeron: digno es el Cordero. ¿Para qué? Para tomar el libro y para quitar sus sellos. Alabado sea el Señor. Amén. La casa, mis hermanos, la casa debe ser magnífica por excelencia. Voy a hablar, para empezar, de diferentes diseños, pero es la misma casa. La primera que aparece en las Escrituras. La casa. ¿Cuál sería la primera casa que aparece en las Escrituras? Aparece en el capítulo 2 del Génesis, en el verso 7. Esta es la primera casa. Recuerde que vamos a ver diferentes diseños, pero la casa es la misma. Diferentes diseños, pero la casa es la misma. Esto sería como la pericia
de un arquitecto, como diciendo perito arquitecto. Y cuando hablamos acerca de edificación y cuando hablamos acerca de una iglesia gloriosa, escuchen, una iglesia, por decirlo así, magnífica en excelencia, ese es el corazón del Señor para la casa. Entonces, vean diseños que nosotros vemos en las Escrituras en base a lo que es esta casa. Este debe ser el primero. Y este diseño, mis hermanos, que hemos de ver aquí en esta Escritura, les pido que ustedes lo consideren, lo puedan ver aquí en el capítulo 2, en su verso número 7. Y dice de esta manera: entonces Jehová, Dios formó al hombre, amén, del polvo de la tierra. Ahí está el diseño de esa casa, pero esa casa, mis hermanos, debe ser llenada. Entonces note, quizás no sé cuántos de ustedes, pero me gusta mucho cómo lo figuran los dramas que a veces nos hacen ver la creación del hombre, y en el momento que solamente es una forma, es algo que no tiene vida, pero ya está el diseño. Y en este caso, cuando vemos la primer casa, aquí está, es el hombre. Es el primer diseño. Y cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, quiere decir que ya existía un diseño. Y entonces en lo que es esa hechura, entonces ahora el primer diseño de la casa de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque le da forma al cuerpo, pero no hay vida. Y fue en el momento cuando el Señor sopló, dice, y sopló en su nariz aliento, ese es neuma, espíritu. Sopló en su nariz aliento de vida, y fue la casa o un hombre, un ser viviente. Entonces aquí nosotros vemos esta impartición, el que da vida. Está la casa, pero ahora la casa es llenada. A partir de aquí sería como una casa ambulante, una casa que a donde se mueve, ahí está el Señor. Avanzando un poquito y viendo la parte de Pablo, el apóstol Pablo, cómo tuvo entendimiento en este diseño, él dijo de esta manera: ¿no saben? 1 Corintios, sin ir allá, capítulo 3, ¿acaso no saben que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Acaso no saben que ustedes son el templo del Espíritu Santo? Y entonces este fue el diseño, el primer diseño. Esta primer casa, mis hermanos, la encontramos en las Escrituras, y pues bueno, es este diseño. Siguiente, aparece en Éxodo capítulo 25, segundo diseño de casa. Estamos viendo diferentes casas, es la misma pero diferentes diseños. La primera que apareció fue el hombre, barro, y de pronto el Señor llena, ¿a qué? ¿Cómo? Bajo la impartición, sopló y fue el hombre un alma viviente. Esta casa pues no cumplió todo el propósito, y entonces el Señor toma otro diseño. ¿Cuál es? El tabernáculo. Esta es otra casa, y cuando hablamos acerca de que ahora esta sería bajo el contexto del pueblo del Señor, se encuentra en un tiempo transitorio, y por lo tanto pues aquí es donde vemos más especificaciones del diseño en lo que tiene que ver la construcción de la casa. Capítulo 25, y vean cómo esta casa sería como una casa transitoria, movible también. La salida de Egipto del pueblo, ahora el pueblo está viajando, y aquí desde el verso 1, capítulo 25 del Éxodo, del 1 en adelante, nosotros encontramos los elementos con los cuales se tendría que construir, ¿verdad? ¿A través de qué? De ofrenda del pueblo del Señor. Importante. Pero en el verso 8, ahí encontramos un diseño, bueno, la parte que más da luz para que podamos tener un fundamento y para decir, bueno, ¿cuál es el propósito de la casa? ¿O cómo es el diseño de esta casa? En este caso ya no el hombre, sino ahora un tabernáculo. Y vean lo que dice el verso 8: y harás una casa, yo sé que dice santuario, pero harás un templo, yo sé que dice santuario. Harás un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Otra vez, ahora sí, ¿cuál es el propósito de Dios? Que en esa casa, mis hermanos, se pueda reconocer quién habita.
Esto es importante porque les he comentado mi testimonio, nuestro testimonio, pero yo lo cuento de manera personal como hijo de mami. ¿Y qué era? Que vivíamos en una casa quizás muy modesta, pero en esa casa, mis hermanos, en el viaje que hacíamos, estábamos en la mañana y en la primaria, entonces salir de la 1 a la casa, de la 1 de la tarde, con sol y todo eso, en un mayo, y poder llegar a la casa, y fuera el tiempo lluvioso, cualquiera que fuera, pero llegar a la casa, y hermanos, ese era un palacio, ¿verdad? Había ropa limpia, había sábanas limpias, había comida caliente, estaba toda la familia, menos mi padre porque estaba trabajando, y entonces era, qué alegría llegar a casa, altos los techos, de la fresquecita en el tiempo caluroso y calientita en el tiempo frío. Pero esa misma casa, mis hermanos, algunas veces no estaba mamá. Tendría que ir a visitar a sus parientes y tendría que ir quizás a una cita del Seguro Social, y estaba la casa igual, pero estaba sola. Y usted entraba a esa casa y esa casa no era igual. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pudiera ser la mejor casa, pero si no está habitada, ¿de qué sirve? Y entonces podemos ver que la esencia de la casa en su diseño es para que sea habitada. Y entonces ahora no nos alegramos con la casa. Vea, yo me alegré, Salmo 122, verso 1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y entonces, ¿por qué la alegría de la casa? Es por quien habitaba en ella. Bueno, ahora vean el verso 9 y hablamos de otra cosa. Verso 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, y subrayen, así lo haréis. Entonces ahora encontramos que en esta casa el Señor quiere habitar, y dice, cuidado con alterar el diseño, cuidado, porque esta casa es el segundo prototipo, por decirlo así, que el constructor está haciendo. Y entonces vean, ya en las crónicas encontramos que esta era una casa, la casa que se ha de dedicar a Jehová, debe ser magnífica en excelencia. Y debe ser de renombre a todas las naciones. Bueno, ahora vean este tabernáculo, y cuando nosotros vemos, vean cómo Dios siempre lo que Él hace lo va a examinar. Capítulo 39, bien rápido. 39, y dice el verso 42, 39, 42. Y dice, en conformidad a todas las cosas que Jehová ha mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Entonces ahora todos los constructores, bajo el liderazgo de Moisés, entonces todos hicieron conforme a ¿qué? Al diseño. Y entonces esta casa fue en conformidad a un diseño, y la orden era, así lo haréis, es decir, no lo alteres. Ahora en el verso 43, y vio Dios todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera. No, pero ese es el principio. Dice, y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Amén. La bendición. Ahora, aquí, mis hermanos, dentro de lo que es, ¿qué pasa cuando se hace conforme al diseño? ¿Qué pasa cuando algo se construye, se edifica conforme al diseño? Entonces, ahí otra vez, harás un santuario para mí. ¿Hablando quién? El Señor. Entonces ya encontramos más especificaciones de la casa. Acuérdense, diferentes diseños, pero es la misma casa. Pero ahora en el verso 34 del capítulo 40, es decir, el final, los finales versos que aparecen en el Éxodo, encontramos en el verso 34. Y vean, ¿qué pasa cuando se hace conforme al diseño? Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó la casa, el tabernáculo, y no podía entrar, y no podía carne y sangre, y no podía hombre,
Y no podía ministerio, cualquiera que fuera, nadie puede. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión. ¿Por qué? Porque la casa es para Dios. Porque la casa es para que la habite a Dios. No sé, pero estoy poniendo una base de cómo vea esta casa en su diseño. Y esta casa no es para hombre, ni para ministerio, que es lo más visible, por eso hago esto, ni para ministerio, sino la casa es para Dios. Esto me ha impactado mucho, porque imagínense que lo contratan, ¿verdad?, para hacer una obra, y usted se esfuerza por el último detalle, usted y los constructores que trae, y de pronto llega el que va a inaugurar esa obra, y usted pues recibe la invitación, pero cuando quiere entrar, está alguien en la puerta y le dice: tú aquí no entras. Tú aquí no entras. Sí, pero es que yo participé en la edificación. No. Esta casa no es para ti. Esta casa es para el Señor. Entonces, gloria al Señor. Porque este siervo fue fiel. Y cuando nosotros encontramos, mis hermanos, es que, y no, 35, no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él. Y la gloria de Jehová lo llenaba. Amén. Diseño cumplido. Tercero, y en este me voy a detener más. Tercer casa, el templo de Salomón. Hermanos, aquí quiero que usted vea una ley de la interpretación. No venimos a ser teólogos, nada de eso. Venimos a considerar las escrituras, pero hay herramientas que nos pueden ayudar. Es decir, que si usted pudiera leer todo lo que es el Antiguo Testamento, todo, desde el Génesis hasta Malaquías, usted encontraría que toda la creación de Dios visible, toda la creación visible de Dios es una representación de un pensamiento espiritual y celestial. En otras palabras, siempre usted debe tener en cuenta que no se trata de algo en sí mismo. Cuando usted vea, por ejemplo, la creación, y cuando vea el cielo, la luz, las lumbreras, todo eso no es en sí mismo algo, una representación que tenga significado en sí mismo, no, sino que todo lo que el Señor ha hecho en el ámbito material, visible, solamente es un símbolo. Es un símbolo, es una representación de un pensamiento espiritual. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ver que todo, cuando nosotros leemos, es importante que tengamos eso en el corazón, en la mente. También amar al Señor con toda la mente implica estudio. Y entonces en esa parte dice: ok, todo lo que yo lea aquí va a ser creación, algo visible, pero esto visible me dice de algo más. Creo que la revelación más avanzada que encontramos en las Escrituras se encuentra en Efesios. Yo creo que la iglesia que hemos estado nosotros considerando ya por varios tiempo, Éfeso, creo que es la iglesia donde se expresa la más avanzada revelación. Y ahí es donde nosotros podemos encontrar pensamientos eternos que son desde antes de la fundación del mundo. Allí es donde, por ejemplo, podemos ver cómo, hablando acerca de Cristo y la iglesia, el apóstol Pablo voltea hasta el Génesis 2 y empieza a ver el matrimonio. Y el matrimonio era un símbolo de algo mayor. Como diciendo: aquí está el matrimonio, bueno, ya quedó, pero eso era un símbolo para algo mayor. Como eso, muchas cosas más. Entonces, todo lo que se lee en el Antiguo Testamento es solamente algo visible, algo palpable, es para que nosotros podamos entender que eso habla de un pensamiento espiritual que va a tener un cumplimiento más adelante. Guárdelo en su corazón. Dicho eso, entonces ahora nosotros podemos ir a la tercera casa. Son 4, va la tercera. En esta me voy a detener, y quiero que pueda ver dentro de lo que es esta casa. Ya no es movible. Ahora ha pasado algo, 2 calamidades, así, pero calamidades con C mayúscula, han acontecido en la vida del hermano David, del rey David. La primera fue, se le ocurrió, ¿verdad?, olvidar un pacto que hizo con los acuerdos. ¿Cuánto el Señor ha estado platicando,
obrando en mi corazón en cuestión de compromisos y acuerdos, juramentos. Pero se olvidan del juramento que se hizo de protección para la casa de Saúl, y eso trajo una sequía. Se dan cuenta, y entonces esa fue una calamidad para el pueblo del Señor. La otra es que a David se le olvidó. No se le olvidó, se le subió el humo a la cabeza a David, y entonces se le olvidó que la promesa que el Señor le dio al padre Abraham era que, mis hermanos, el Señor multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Pasó por alto eso David, y entonces se pone a hacer un censo. Y lo que pasa, mis hermanos, que aún un hombre que no tenía buen discernimiento le da un consejo sabio, en este caso Joab, y le dice: ¿para qué hacer el censo? Ahora, es interesante ver que todos los censos que aparecen en las escrituras fueron en el tiempo de la conquista, es decir, Josué, Números. Y ahora el pueblo ya está establecido. Ahora, ¿para qué hacer un censo? Y entonces aquí el Señor permitió que Satanás incitara a David y a todo Israel, y entonces orgullo espiritual, viene el quebranto. Le da 3 opciones el Señor, y prefiere caer en las manos del Señor. Una peste, esta fue una de las calamidades más grandes, pero gracias al Señor, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, en medio de todo eso que aparece en el capítulo 21, nosotros encontramos que, pues bueno, el Señor hizo la obra de juicio, y qué bueno que el Señor no tiene hijos consentidos, ni siervos. Capítulo 21, verso 28, y ahora aquí, vean, una casa establecida. Y dice, capítulo 21 de las Crónicas, verso 28, y dice, esta es la tercera casa. Dice: viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán, Jebuseo, ofreció sacrificios allí. 29. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto, la segunda casa. Dice: y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Verso 30. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios, porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Dicho entre paréntesis, el Señor ha estado tratando conmigo en esto. Esto es profundo, y esto es: ¿cómo es que puede lidiar el creyente en lo que es justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, y poner un límite y no pasar en la parte de mi naturaleza caída que me da miserable de mí y que me mantiene en la lona? Considérenlo. Pero bueno, aquí David no supera, y dice el capítulo 22, verso 1, dice: y dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Y entonces ahora, gracias al Señor, viene el tercer diseño. Pero todo lo que vemos visible, creado por Dios y por los hombres, es una representación de un pensamiento mayor, un pensamiento espiritual, un pensamiento celestial. Y entonces en sí mismo no tiene cumplimiento, sino que está avisando algo más. Y aquí encontramos el tercer diseño, la casa. Ahora, cuando veo esta casa, mis hermanos, vea, impresionante, dice el verso número 2. Después mandó David que se reuniesen los extranjeros que había en la tierra de Israel, es decir, una convocación nacional. Y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios, porque la construcción de esta casa es con piedras. Pero esas piedras tienen un reconocimiento: piedras vivas. Y cuando dice que no debería escucharse cincel, hierro dentro de lo que es el templo, como diciendo labradas aparte, pero aquí nada, es porque eran de una sola pieza, de una sola naturaleza.
Pero aquí vean, sigo leyendo, verso 4, asimismo, preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso y madera de cedro sin cuenta, porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y ahora vean la calidad de esta casa, añade más. Y cómo, la pregunta sería, ¿y cómo se ve hoy esta casa? Ya no está. Algunos dicen que si estuviera el templo de Salomón sería una de las 7 maravillas del mundo, pero ahora ya no está. Pero lo que sí encontramos es que en su diseño el Señor no cambia, y vean lo que el Señor hace. En ese caso nos deja ver, mis hermanos, que el punto de comienzo de la casa de Dios tiene que partir para que sea magnífica por excelencia. Hay algo que tenemos que considerar. Y vean lo que dice el verso número 5. Y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de edad y de tierna edad. Entonces van a aparecer a partir del capítulo 22, 23, 24, 25, 26, 27. Van a aparecer cómo el trabajo, mis hermanos, que el Señor pone a hacer a David es pero bien excepcional. Lo rodea, mis hermanos, organiza de una manera a la nación. ¿Por qué? Porque toda la atención está en la construcción de la casa. Entonces el Señor mueve esta vida, y si usted ve en una Biblia cronológica, usted vería a detalle lo que aparece y cómo el organizar levitas, organizar a los administradores, a los jefes del ejército, de millares, de centenas, a los príncipes, a los administradores, a los consejeros, una convocación de todos los más poderosos a razón de la construcción de la casa. Porque es lo que está en su corazón, edificar una casa, un templo para Dios. Y ahora ese deseo que el Señor le da, tú no puedes, David. Y entonces ahora alguien lo va a construir. ¿Quién es? Salomón. Esta casa, el templo de Salomón, hasta hoy lo conocemos. Pero aquí cuando nosotros vemos, vean el verso 5, y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de edad tierna, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica, grande en cuerpo, en mente, en su condición. Es una casa poderosa, es sobremanera, es bien estimada esta casa, está bien exaltada, hace grandes cosas, crece esta casa. ¿Cómo me impacta el diseño de esta casa? Magnífica en excelencia, y luego añade: para renombre y honra de todas las tierras o todas las naciones. Ahora pues yo le he preparado lo necesario. Y David, antes de su muerte, entonces es un hombre viejo, antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. ¿Quién la va a edificar? Salomón. Y vean, verso 7. Y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo, la casa, al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. A partir de ahí, mis hermanos, capítulo 23, verso 1, una conexión, porque ahora había la casa. ¿En dónde radica que sea magnífica? En excelencia. ¿En dónde radica que sea exaltada la casa? ¿En dónde radica? Capítulo 23, verso 1. Siendo pues David ya viejo, lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Y ahora aquí, mis hermanos, viene la conexión. Cuando el hijo es exaltado, la casa toma un símbolo de gloria de Dios. Cuando el hijo es levantado, entonces la casa es magnífica en excelencia. Y entonces toda la atención de David, mis hermanos, llamando a los más poderosos, ya no es en la casa,
Ahora, pero todo bajo el contexto de la casa, la construcción de la casa. Pero escuchen, el punto de comienzo de la casa es la exaltación del Hijo. El punto de comienzo de esta casa es que el Hijo debe ser llevado a un lugar supremo de autoridad y gloria. En otras palabras, cuando nosotros encontramos que el supremo Señor de la casa, el hijo más admirable de David, en este caso fue Salomón, Adonías con su astucia trató de usurpar el trono, pero Dios había escogido y señalado al hijo de David amado, que era Salomón. Entonces ahora aquí es donde el Señor salta en una revelación profunda y nos deja ver que esa casa será magnífica en excelencia siempre y cuando la atención esté en el elegido para construir esa casa, y que ese admirable hijo pueda ser levantado a una exaltación y a un nivel supremo de autoridad y de gloria. Entonces la casa tendría esa proyección. Capítulo 28. Y dice el verso 1. Vea ahora la convocación. Vea a quién se convoca. ¿Por qué? Porque todos deben saber que se va a construir una casa y que el diseño para esa casa es gloriosa, es magnífica, en excelencia. Va a estar por sobre todo, va a ser de renombre a todas las tierras. Pero ahora eso todavía no se construye, y entonces viene la exaltación. Capítulo 28, verso 1. Qué hermoso, porque reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los hombres más poderosos, la élite, mis hermanos. Estamos hablando de los capitanes, de los mayordomos, estamos hablando de los consejeros. Leo, dice, a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de militares de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. El día de la coronación, el día de la coronación tenían que aparecer todos, porque se va a hacer la sucesión. Porque en ese momento va a ser la exaltación del que Dios escogió, no un Adonías, sino aquel que fue proclamado por Dios, aquel que fue escogido por Dios. Tiene que estar a la luz bajo todo lo que es su señorío y su potencia, y todos deben de rendirse a Él. Impresionante para mí, no sé para usted, pero esto es historia. No me detengo a ver el diseño que el Señor le dio a David en el capítulo, desde el verso 11 hasta el verso, sus advertencias. Pero vean, desde el verso 11, digno de notar, y dice el verso 11, y David dio a Salomón su hijo el plano. ¿En qué momento? En el momento de la coronación. Le dio el plano del pórtico del templo y de sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas, escuchen, que tenía en mente. Eso es importante, porque mediante el Espíritu, el ministerio del Espíritu Santo revela. Solamente mediante lo que es el ministerio del Espíritu Santo va a revelar lo que está en mente. ¿Y cuál es? La mente de Dios. No podía ser David. Y entonces vean las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová. Escuchen, verso 19. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Y entonces podemos ver que ahora dentro de lo que es, escuchen, lo que el Señor le estaba diciendo a David, interesante. Vuelva al verso 4. Bueno, voy a leer el verso 2 ahora, porque dice, y levantándose el rey David, no olvide la coronación. Para que la casa sea magnífica en excelencia, tiene que ser la exaltación del Hijo. Una convocación pública en el cual todos se tengan que rendir delante del Hijo, delante del Rey. Y vean, verso 2, y levantándose el rey David, puesto en pie,
imagine el viejito allí, ¿verdad? Pero el gran rey David se levanta en toda esa convocación de los más poderosos. Dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en el cual reposara el arca del pacto de Jehová para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. 4. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Verso 5, verso clave. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este ha escogido por hijo, y yo le seré a él por pueblo. Vaya hasta el capítulo 29, verso 20. La coronación. Para que la casa sea gloriosa, para que la casa sea magnífica en excelencia, tiene que tener la exaltación del Hijo. Si no, no es de renombre, y si no es una casa gloriosa, no es una casa magnífica en excelencia, no es de renombre. Hermanos, el Señor nos dé oídos, porque todo esto es símbolo y figura de algo más. Entonces ahora, 1 Corintios 29, dice el verso 20: después, todo bajo lo mismo. Permítame leer un verso, 29.1. 29.1, después, todo bajo el mismo contexto. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. La casa no es para el hombre. Por eso Moisés no entró en el tabernáculo, pero era el ministro, no puede entrar. Ahora sí, el verso 20, la coronación. Hermanos, pongan atención, capten el sentir de la coronación. Y sin esta coronación no hay casa gloriosa. Sin esta exaltación de lo que Dios ha señalado como su hijo, no hay. Verso 20. Después dijo David a toda la congregación: bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová. ¿Y de quién? De Salomón. Adoraron. Verso 21, ¿a qué nivel? Y sacrificaron víctimas a Jehová, y ofrecieron a Jehová holocaustos. Al día siguiente 1000 becerros, 1000 carneros, 1000 corderos con sus libaciones, y muchos sacrificios de parte de todo Israel. Verso clave, verso 22. Y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David. Y ante Jehová le ungieron por príncipe, y a Sadoc por sacerdote. 23. Y se sentó. La exaltación del hijo señalado. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre, y fue prosperado, y le obedeció todo Israel. Y todos los príncipes y poderosos y todos los hijos del rey David presentaron homenaje al rey Salomón, y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Él toma absoluta posesión de la corona con todas las cosas que le son sujetas. Es la segunda vez que es proclamado rey, pero ahora como Señor.
como diciendo que la plenitud de la bendición no la alcanzamos en la primera coronación, sino en la segunda. Como diciendo que la plena bendición no se alcanza en la salvación solamente, en el señorío de Cristo. Cuando Él es Señor, la iglesia es gloriosa. Cuando la iglesia, y ahora sí, cuarto diseño, la cuarta casa es la iglesia del Señor. El hombre, el tabernáculo, el templo de Salomón y la que está vigente en ese tiempo. Él está edificando esta casa. Se llama la iglesia. Tú, yo, tú. Y entonces ahora vean, mis hermanos, el cumplimiento de esta palabra. Hechos capítulo 2. Vean esta casa. Y cómo ahora en la exaltación del Hijo, mis hermanos, impresionante, impresionante. La iglesia se levanta en gloria, mis hermanos. Esta casa, la casa espiritual, ahora bajo la exaltación del Hijo, escuche, en ese momento, ¿sabe qué? De renombre. En ese momento todos los pueblos temen a esta casa. En ese momento las metrópolis, las megas ciudades de aquel entonces, Corinto, Antioquía, Éfeso, Roma, mis hermanos, todas esas ciudades potencias, donde estaba el Senado, donde estaba el Imperio Romano, todas esas, mis hermanos, tiemblan ante la majestuosidad de esta casa llamada la iglesia del Señor, pero no tiemblan ante la casa, sino ante la exaltación del Hijo. Y entonces vean lo que dice Hechos, en su capítulo 2, para ver la cuarta casa. Y cuando vemos la cuarta casa, ahí es donde podemos ver, hermanos, la pregunta sería esta: ¿ustedes ven esta casa así hoy en este tiempo? Consideren la iglesia regional, que es donde tenemos más alcance, y la iglesia local. Vamos a hablar de la ciudad, pero consideren la iglesia regional y consideren la iglesia nacional. Hablando acerca de esta casa, la llamada la iglesia, ¿es magnífica en excelencia? ¿Es de renombre? ¿Es reconocida ante todos los pueblos? ¿O viene alguien y puede agarrar de la iglesia y puede pisotearla? No es que nosotros somos el porcentaje que va a definir una elección. Somos usados. Quizás estoy hablando con amargura, Dios me libre. Pero considerando, mis hermanos, mi vida, esta casa es de renombre. Ante esta casa tiemblan las naciones. Y si no sería de esa manera, entonces, ¿por qué? Porque el Hijo no está exaltado. No sabe la necesidad de entender lo que es el señorío de Cristo, la supremacía de Cristo. Sin esa proclamación de la corona, sin esa exaltación, mis hermanos, sin ese renombre, la iglesia, llamada la casa espiritual, no tiene gloria. Y de ahí el llamado a la iglesia, el señorío de Cristo. El llamado a la iglesia, ¿para qué? Para que ahora nosotros podamos ver Hechos capítulo 20, y dice el verso 30, verso 29, ¿qué es el derramamiento del Espíritu Santo? Pero miren cómo la casa ahora, la cuarta, la última, el último diseño, la que está vigente, esta casa que se está construyendo el día de hoy. Ya no el hombre, ya no el tabernáculo, ya no el templo de Salomón, sino ahora la iglesia del Señor. Y vean cómo el cumplimiento de esta palabra dice, Hechos capítulo 2, y dice el verso 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, Salomón, una figura imperfecta cuyo cumplimiento fue imperfecto y un mero simbolismo nada más.
Y vea qué fácil es ser atrapado en lo natural. Vea qué fácil es ser atrapado en los símbolos. Vea qué fácil es ser atrapado en la Biblia, en lo que no tiene cumplimiento. Porque este libro habla de Cristo. Y entonces, ¿cuál de sus hijos, cuál de su descendencia sería? ¿Salomón? ¿Josías? ¿Quién sería de estos? Cristo. El señalado por el Padre, el que construye la casa, el Hijo de paz, el amado de Dios. Que todo eso, viendo Salomón, su nombre, este es varón de paz, se va a llamar Salomón, varón de paz. ¿Por qué? Porque no hagas nada. Estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Pero vamos a hacer nosotros. Pero es que tenemos que hacer algo. Es que tenemos que salir a evangelizar. Y es que tenemos que 40 días de oración y ayuno. Y es que tenemos que hacer. Y es que tenemos que hacer. El Hijo de paz en el descanso se construye. Interesantemente, los salmos graduales desde el 120 en adelante, ¿cómo grabé ese verso? Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Pelear y una guerra y otra guerra. Llegó el momento cuando David dijo, no, ya. Pero porque el Señor le dio la paz. Y cuando ya todo está aplacado, por decirlo así, cuando todo está sometido, aparece ¿quién? Salomón. Y ahora sí a construir, porque donde se construye es en paz. Pero también tiene otro nombre Salomón. ¿Cuál es? Murió el primer niño de Betsabé, pero luego el Señor lo consuela y le da a Salomón, pero no le dice le vas a llamar Salomón, sino le dice le vas a llamar Jedadía, que quiere decir amado de Dios, como diciendo que ahora nosotros como casa espiritual somos edificados en el descanso que es Cristo, en la paz que es Cristo, en el amado de Dios. Ahí está la edificación de la casa. Y entonces todavía no llego, pero miren en qué momento esta iglesia fue gloriosa, arrastrando, mis hermanos, arrasando, no arrastrando, arrasando 3 continentes. Imparable la iglesia. Les dije que más o menos una iglesia, calculan los que saben que la iglesia de Jerusalén sería como de 10,000 miembros. En una población de 25,000 miembros, imagínense. Más de la mitad eran creyentes. ¿Cómo no iban a temblar los reinos? Y luego hablar acerca de Corinto y ver que en Corinto ahí estaba una colonia romana y que era el lugar de residencia del gobernador romano, y que en Corinto había 80,000 a 100,000 personas y toda la ciudad. Pero ¿por qué fue tan gloriosa esta casa? Y otro, Éfeso, y poder ver que en Éfeso, mis hermanos, ahí por 2 años de trabajo, y quizás ahí fue la apertura, y dicho propiamente, todos los que habitaban en Asia escucharon, oyeron la palabra del Señor, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Es una conmoción. Y así Samaria, y así Europa, y así, mis hermanos, todas las provincias, y la iglesia majestuosa, gloriosa. No sé si hoy se ve así. Pero la pregunta, ¿y por qué tenía esa gloria? Vean, capítulo 2, estamos en el capítulo 2 de los Hechos, verso número 30, dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo, al Cristo para que se sentara en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ves y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice:
Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, la exaltación, la coronación del Hijo. ¿Y quién están? Los medos, los persas, están los africanos, están Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia. Hermanos, todos reunidos, los más poderosos, para que tuviera cumplimiento lo de Salomón, porque no era Salomón, era el Señor. Hermano, la exaltación del Hijo, la exaltación de Cristo, el señorío de Cristo en nuestras vidas. Ahora la iglesia es llamada, mis hermanos, en este último diseño que es la casa. Le puedo decir una cosa, que esta casa espiritual llamada la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Tú y yo no somos iglesia. Cristo en nosotros somos iglesia. Hermano, ¿cómo hace falta captar también la parte de lo que es la iglesia? La casa espiritual es Cristo mismo. Pero no solamente Cristo personalizado, sino Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Escuche esto que voy a decir. La iglesia es Cristo, y Cristo no está dividido en miles o millones de fragmentos de muchos creyentes, no, sino tú y yo somos en el cuerpo de Cristo. Estamos en Cristo está la iglesia. Tú y yo estamos en Él. Por eso Cristo, el medio de nosotros por su Espíritu, entonces donde Él mora, esto es la iglesia del Señor. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Vayan conmigo aquí a Efesios. Qué fácil es hacer iglesia sin Cristo. Por eso no hay gloria. Hay esfuerzo humano. Y derrocada de los lugares celestiales y ahora con lugares en la tierra, bajo el reconocimiento humano. Pero eso no da miedo. Eso no da miedo. La iglesia no representa una condenación para el mundo como en el caso de Noé. Qué necesidad, mis hermanos, de despertar a esta verdad. Qué necesidad. Que pongan a la iglesia en la parodia, que pongan a la iglesia en los programas de televisión, que pongan cultos o pastores dentro de lo que es parodiando. No, eso no es una iglesia gloriosa. No. La exaltación de Cristo. Cuando Cristo es levantado. Pero buenos para hacer eventos. Eso sí. Pero en temor reverente. Y la parte de que no se pongan al tú por tú con los pastores, con la iglesia, que no se pongan al tú por tú, sino que tengan el temor de decir, la iglesia, mis hermanos, temía, las naciones, temían ¿a quién? A la iglesia, al Señor. Son los cristianos. ¿Por qué? Porque la casa tiene el diseño que sea magnífica en excelencia, grande, exaltada, poderosa. Sin la exaltación del Hijo no puede. Y entonces, si no está el Hijo, ¿quién está? Está el hombre, la iglesia del Señor. ¿Cuánta carga puede haber en nosotros en relación a lo que es la iglesia? Pero ahora, dejemos de ver afuera. Dejemos de ver quizás yo mismo lo he llevado a que vea afuera. Pero permita que ahora, ya terminando, podamos ir a la parte final. Y la parte final tiene que ver qué está haciendo, cómo está construyendo Dios hoy en su iglesia. Una iglesia mira por tanto de dónde has caído. Y dentro de eso, mis hermanos, lo que más se necesita en este tiempo es la manifestación de Cristo en la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no somos tú y yo. La iglesia es Cristo en nosotros. Esa es la iglesia. Efesios, les dije, y vea, perdóneme, es Colosenses. Colosenses en su capítulo 1 y dice el verso 26. Vean, esto es iglesia. Tú eres la casa espiritual, hermano.
Tú eres ahora la casa que el Señor está construyendo. Y ahora puedas tú recordar todo lo que llevamos en el diseño. La casa no es para hombre. ¿Me puedo poner un tatuaje? Es como cuando usted se levanta en la mañana con toda la actitud. Vámonos a trabajar. Abre la puerta, cierra la puerta, se sube al coche y ve la pared toda rayada. Me rayaron la casa. Sí, pues, está bien. Algunos reaccionan, sí, que la sigan rayando. Pero ¿cómo se atreven a rayar algo que no es de ellos? ¿Cómo se pueden hacer un grafiti donde en la casa no es de ellos? No, es que esto es mío. Yo sé qué hago. La casa no es para hombre. Un ejemplo muy práctico para los jóvenes. Si la casa es tuya, pues ráyala. Pero si la casa no es tuya, ni es para Dios, no la rayes. No decidas. La casa no la llenes tú. Es desafiante. La casa es para que se siente alguien. La casa es para que se entronice alguien. Cristo. La casa no es para hombre. ¿Cuánta necesidad de la rendición? El tema del señorío de Cristo, de una manera práctica. Mis hermanos, yo sé que muchos de nosotros quizás vengamos rayados de las tatuados. No es de usted, no es para usted. El Señor nos alcanzó y nos ha dado libertad. Fue un ejemplo nada más para decirle una cosa, es rinde tu vida a Cristo. Es como para decirle, rinde tu vida a Cristo. Rinde tu vida a Cristo, y es esta casa que es llamada la iglesia del Señor. Escuchen, verso 26, Colosenses 1:26. El misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado en sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Eso es iglesia. Eso es lo que estaba oculto. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Tú y yo, fuera de Cristo, no hacemos iglesia. Cristo en nosotros, esa es la iglesia del Señor. Fragmentada, no. Somos la iglesia en Cristo. Y entonces ahora, ¿qué se espera? Juan capítulo 5, verso 8. ¿Qué se espera, hermanos? Más que una Biblia bajo el brazo, más que voy a predicar, voy a dar un sermón, me voy a preparar para todo eso. Procuremos, no digo que no lo hagamos, digo procuremos esto. Dice Juan capítulo 15, la gran necesidad que tiene hoy la iglesia. Capítulo 15, y dice el verso 8, Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así que mis discípulos. Otra vez, porque este verso es importantísimo. ¿Qué dice? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Le voy a decir cómo se interpreta esto hoy. Hermano, hay que trabajar esperando fruto de servicio y no de naturaleza. ¿Ya? En esto es glorificado mi Padre, ¿sí? En que llevemos mucho fruto. ¿Qué es mucho fruto? Iglesia llena. ¿Qué es mucho fruto? Muchos discípulos, eso es fruto. No fruto de servicio, no. Fruto de naturaleza. Y el fruto de naturaleza es Cristo en nosotros. Y cuando hablamos de la glorificación del Padre es que haya mucho fruto de naturaleza. En otras palabras, cuando hablamos del fruto de naturaleza del Señor, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, dominio propio. Que haya mucho fruto. Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Qué fácil es. No te fijes en mí, tú fíjate en el Señor. No.
Qué buen tiempo pasamos ayer en el instituto. Qué buen tiempo pasamos ayer. ¿Y cuál era la parte? Ni mencionarla, pero sí, hablando de lo más popular y decir, hermano, entre eso, una relación así y un CD, mejor el CD. Hablando de artistas, de cantantes. ¿Cómo me bendice esa música? Pero traté con esa persona y mejor CD, nada más. En esto es glorificado. ¿Qué está haciendo el Señor? Para eso, bien rápido, Éxodo 34. Éxodo 34. ¿En qué es glorificado el Padre? En que llevéis mucho fruto. Cristo en nosotros. Yo soy el fruto, dijo. No trabajo, no fruto de servicio, fruto de naturaleza. Espero que eso quede bien amarrado, mis hermanos. Que quede bien cimentado. Y aquí, capítulo, con esto quiero terminar, en lo que es la naturaleza de nuestro Dios para su casa. ¿Sí? Imaginen esto, que yo dejo mi cartera ahí en la casa, y como toda buena esposa, Idalia viene y vamos a ver esta. Y entonces de pronto veo un recibo y veo una foto de una otra persona, mujer que no es ella, y luego ve los recibos, despensa, recibos de luz, y ella dice, yo creo que mi esposo tiene esa amiga y es buena gente y le está ayudando en su casa, ¿verdad? Si ven, ya se rieron, ¿verdad? ¿Qué está pasando, verdad? Celoso, celo. Y a veces pienso así, mis hermanos, de la llamada iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque si ustedes ven Éxodo en su capítulo 34, verso 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es Amén. No, hombre, así hazla como sea, esa construcción así, no pasa nada. Nuestro Dios es celoso. Dios celoso es. Yo sé que esto está distorsionado porque la apreciación por la razón del hombre nos quita la perspectiva humana, divina, perdónenme. Pero cuando hablamos acerca de lo que es imágenes mentales, conceptos, argumentos, entonces todo eso es. Pero el nombre denota naturaleza, y una de las características de nuestro Dios es que es celoso. Por eso ustedes van a encontrar algo necesario en este tiempo, se llama celo de Dios. Se llama celo santo. Sin ese celo no se puede construir. Sin ese celo, mis hermanos, la iglesia no es gloriosa. Dos pasajes y termino. El primero es, dos vamos a leer, pero escuchen esto. ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando? Han dejado tu pacto, no hay compromiso. Han derribado tus altares, no hay alabanza ni adoración. Y han dado muerte a tus profetas, no hay palabra de Dios. Y por eso estoy aquí, porque tengo un vivo celo por Jehová de los ejércitos. ¿Ya lo vio? Segundo a los Corintios, otro que sabe edificar. Bueno, el Señor le dio esta gracia, perito arquitecto. Y dice segunda a los Corintios capítulo 11, y dice el verso número 2. Le dije que eran dos versos, dos porciones más, y esta es la penúltima. Y dice, porque os celo. ¿Con qué? Con celo de Dios. Yo pienso que muchos somos confundidos. Y yo mismo me pregunto, ¿qué imagen puedo dar cuando predico de esta manera? O cuando el Señor me pone
me permite compartir la palabra, y es, ¿y qué proyecto? Pero si no fuera el celo del Señor, sería el celo del hombre. Y es algo que nos resistimos, a que no sea el hombre. Pero vean, cuando es el celo del Señor, entonces ahí hay discernimiento. Pero vamos al punto final. Juan capítulo 2. Aquí es como que se cierra todo. Salomón, casa, y que nos pone en algo que el Señor está haciendo hoy. Algo que el Señor está haciendo. Y dice, capítulo 2, verso 13. Hermanos, el último diseño que hoy hemos visto es la casa y es la iglesia. Tú eres la iglesia. La iglesia no es para hombre, la iglesia es para Dios. La iglesia tiene diseño y la iglesia tiene una característica. Es magnífica en excelencia, de renombre, la iglesia del Señor. Pero ahora vean la condición de la iglesia. Yo me pregunto si esta es la condición de la iglesia hoy. Y dice Juan capítulo 2, verso 13. Y si fuera esta la condición de la iglesia de hoy, alabado sea el Señor que nos dé esta unción de celo santo. Alabado sea el Señor que nos dé esta unción de celo de Dios. Pero no para andar predicando y para andar, no, sino para mi vida. Yo como iglesia, yo como casa espiritual, y que aquí habita el Espíritu Santo. ¿Sí? Y que este cuerpo no es de Idalia, este cuerpo es del Espíritu Santo. Y ese cuerpo no es mío, es del Espíritu Santo. ¿Cuánto nos equivocamos? Aquí, verso 13. Estaba cerca la Pascua. 2:13 de Juan. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. El Cordero yendo a la Pascua. Imagínense. El Cordero de Dios no es reconocido por la tradición y por la religión. Van a celebrar la Pascua y el Cordero, ¿dónde están? Los corrales, ahí estaba. No lo vieron. Verso 14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas. Tengo subrayado allí sentados. ¿Saben qué es allí sentados? Cómodos. Allí sentados es gobernando. Ahí sentados, mis hermanos, ahí están sentados. Hermanos, se pueda pensar en una actividad, se pueda pensar en muchas cosas, y no, eso no. Piense dentro de lo que hay en esta casa y todo lo que tiene que ver con cambistas, mercadería. Mercadería, y yendo a la parte de Babilonia, ¿qué es lo que venden? Canela, oro, no. ¿Qué es lo que vende? Esclavos, almas de hombres. Imagínense la mercadería de esta manera. Señor, si tú me das, yo te doy. Mira, Señor, si tú haces, yo hago lo otro. Así como que intercambiando en la casa, aquí en el corazón. Por eso no vayamos fuera. Habrá eso aquí, habrá mercadería en este templo. Habrá, o está sentado el Hijo. ¿Quién está sentado? En este caso está sentado el hombre. No está sentado el Señor, no está sentado Salomón, por decirlo así. Y vean, verso 15, y haciéndose un azote de cuero, echó fuera del templo a todos. ¿Por qué? Porque la casa no es para hombre, la casa es para Dios. Considere cuánto usted gobierna esta casa. Considere cuánto usted decide esta casa. Considere cuánto usted llena esta casa. Considérenlo. Esa casa es para el Señor, mis hermanos. Tu vida es para el Señor. Tu vida es para que Él sea levantado. Tu vida, mis hermanos, es para que Él se siente a gobernar. Y esto es lo que Dios está haciendo hoy. Alabado sea el Señor. Está echando a todos los cambistas. Se ha hecho un azote y está echando fuera de su templo todo lo que no es de Él. Esa obra, mis hermanos, cuánto anhelo que sea en mi corazón. Sigue sacando, Señor. Pero que no se quede nada, Padre. No sé si estemos bajo esa oración reverente diciendo, Señor, que seas tú en mí, que seas tú, Señor, que tú llenes esta casa.
Ahora sí dejamos de ver rótulos, dejamos de ver iglesias, dejamos de ver todo afuera y dice, qué mal están. No, Dios nos libre. Si no es la parte de decir, qué mal estoy. Y esta casa, cómo ha perdido su diseño. Esta casa fue hecha para Dios. Hermanos, Dios está haciendo esto. Verso 16. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Le tengo otra. De casa de oración a casa de mercado. Le tengo otra. De casa de oración a casa de demonios. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué llena tu casa? Verso 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, y aquí está: el celo de tu casa me consume. 18. Y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y qué tremendo. ¿Quién iba a construir el templo? Salomón. Y vean lo que dice aquí. 19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Alabado sea el Señor. ¿Pero qué estaba diciendo? Verso 20. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado ese templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, que es la iglesia. Hermanos, no sé qué produzca esta palabra, pero para mí me lleva a ver el diseño, me lleva a ver que para que esta casa sea magnífica en excelencia, de renombre y conocida en todas las naciones, tiene que ser levantado el Hijo, tiene que ser llenada por el Señor. Hermanos, que como iglesia dejemos que sea el Señor en nuestra vida. Hermanos, que no haya carnalidad entre nosotros. No sé cómo expresarlo, pero rogándoles a lo mejor un ruego para la iglesia del Señor. Hermanos, no vivamos para nosotros, vivamos para el Señor. El Señor está levantando su iglesia, la está limpiando. Si tú me haces esto, yo te hago lo otro, Señor. Mira, si tú me sanas, yo te sirvo. Mira, si tú arreglas a mi hijo, y me voy a entregar mercadería. Entrégate a Cristo. Esto es para el Señor. El Señor nos ayude. Amén. Todo esto se trata del Señor. Oremos. Señor, muchas gracias te damos por la impartición de tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque nos muestras el diseño. Sigue, Señor, trayendo tu voluntad en esta casa. Invádenos de esa unción del celo reverente, del celo santo. Llénanos de ese derramamiento del Espíritu Santo que tiene que ver con el temor de Jehová, con el celo por la casa de Dios. Y sigue haciendo la obra, Señor, en tu iglesia. Te doy gracias, Señor, porque sé que tú lo estás haciendo. Una obra que solamente tú haces porque tú edificas, porque tú eres el Hijo de paz, porque tú eres el Hijo amado, el amado de Dios, porque a ti has señalado el Padre para que construyas, para que edifiques esta casa, Señor. Y ahora, como colaboradores en el llamado que tú nos has dado, Señor, y así como David, Señor, trajo esa convocación de los más poderosos para decirles, colaboren con el Hijo en la construcción de esta casa, ofrenden para la construcción de esta casa. Así, Señor, de esa manera, haznos entender que también, Señor, en el llamado a la edificación, los colaboradores, Señor, tú estás hoy reclutando.
Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias porque nos has dado dirección. Te doy, Señor, honra y gloria, y que tú seas levantado, exaltado por sobre todas las cosas. Que así como Esteban en el capítulo 7 de los Hechos, Señor, reconoció la exaltación del Hijo, así sea también en la vida de cada uno de nosotros. Señor, te lo rogamos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.